La noticia o el título de la noticia es que tenemos una nueva herramienta para votar en las elecciones nacionales. Las próximas elecciones nacionales van a ser en agosto del año que viene para elegir senadores y diputados según cada distrito. Vamos a hablar de este tema porque es algo muy importante que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación con 143 votos afirmativos, 87 negativos, 5 abstenciones. Las modificaciones en realidad se aprobaron que había introducido el Senado de la Nación al proyecto de ley por el cual se modificó el Código Electoral Nacional, que es la Ley 19.945, para instituir la boleta única de papel, la BUP, para la emisión del sufragio en las elecciones nacionales. Vamos a hablar de este tema con alguien que sabe mucho sobre sistemas electorales, que es nuestro amigo, gran conocedor, politólogo, aclamado aquí en Radio María, también por nosotros. Bienvenido, César Murúa, ¿cómo estás? Un gusto recibirte nuevamente. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué presentación? Sí, César, tal cual. Bueno, un paso importante, me parece, lo de la boleta única de papel. Contanos, por favor, cuál es tu mirada desde la ciencia política, lo que se ha estudiado sobre las mejoras que puede implicar esta herramienta. Bueno, como decías vos, Javier, efectivamente, esta nueva reforma en el Código Electoral Nacional en la Argentina es un avance en términos de calidad de los procesos democráticos y fundamentalmente de los procesos electorales. Hay dos ideas que son importantes para subrayar al inicio. En un sistema democrático, las elecciones no son todo, pero sí son muy importantes porque es el mecanismo a través del cual se elige a los representantes, a las autoridades del gobierno. Y dentro de unas elecciones, el instrumento de votación no es todo, pero sí es muy importante porque es la forma a través de la cual el ciudadano expresa, manifiesta cuál es su preferencia. No nos olvidemos que nosotros elegimos autoridades a partir de sumatorias de preferencias. El que suma más preferencias es el que asume el cargo. Claro. De esa manera, entender cómo es la forma en la que las personas expresan esa opinión y la idea de que el mecanismo que se utilice sea no solamente lo más fiel posible con la opinión y la preferencia que el ciudadano efectivamente tiene y desea manifestar en ese momento en cuarto oscuro, en la elección, sino además que sea un sistema seguro, confiable, auditable, eliminar la mayor cantidad posible de trampas o mecanismos que puedan alterar el desempeño normal de una elección. Y en ese sentido, única, en la experiencia comparada que tenemos, nos ha permitido, al menos como lo decimos, no solamente en la experiencia que hemos tenido aquí en la provincia de Córdoba, para los votantes cordobeses esto no va a ser una gran novedad. Hay otras provincias que también lo tiene Santa Fe, lo tiene la provincia de Mendoza, pero hay provincias que nunca han utilizado este mecanismo y que se van a encontrar con un nuevo sistema para expresar su preferencia electoral, y eso es un avance en la medida en la que elimina un montón de obstáculos o deficiencias que tenían el anterior sistema. Ujú, bien. César, contanos más o menos, y mientras tanto le pedimos a nuestro operador si puede poner allí en pantalla alguna imagen que tenemos respecto de lo que sería el modelo que se usaría para lo que van a ser las elecciones nacionales, el modelo de boleta única papel. ¿Cómo se puede describir? ¿Es un solo papel, un solo cartón? Exactamente, Bien. es como para que se hagan una idea, es una especie de cartulina. Esto va Ujú. a depender mucho también de qué elección estemos hablando. Bueno, está bueno, ahí está, nos ayudan con la imagen. Bueno, lo que lo están viendo por pantalla lo van a Exactamente. entender mejor. Para los que nos siguen por la radio, vamos a tratar de hacer algo de mímica para que no entiendan. Pero es una especie de una cartulina, probablemente un poco más pequeña, dependiendo de la elección. Estamos pensando en las elecciones legislativas del año que viene. En Argentina, de acá en más, se va a utilizar para elegir a todas las autoridades nacionales. Argentina elige cada 2 años diputados y en las provincias que les toca senadores, pero cada 4 años elige también
presidentes, vicepresidentes y en algunos casos también se pueden incorporar cargos para el Parlamento del Mercosur o en aquellos distritos que el mismo día eligen también gobernador, legisladores provinciales y demás, va todo eso junto. En el sistema tradicional nosotros teníamos una tira larga, ¿sí? Que parecía una especie de, vamos a ser muy gráficos acá, un rollo de papel higiénico largo, ¿sí? Con tramitos, ¿sí? Era porque hasta era más o menos de ese ancho, sí. Largo, dependiendo de la cantidad de cargos que se elegían, cada boleta respondía a un único partido. En cambio ahora vamos a tener un único instrumento, y eso es un concepto importante, un instrumento de emisión del sufragio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona en Córdoba? ¿Cómo funciona en Mendoza? Uno llega a la mesa de votación y el presidente de mesa le va a entregar esta hoja grande, ¿sí? Y en esa hoja grande el ciudadano tiene todas las opciones electorales juntas en el mismo instrumento. Y le va a entregar al mismo tiempo una lapicera con la cual tiene que hacer una marca en los partidos o en los candidatos en particular que va a estar eligiendo. En el caso, va a estar organizado. Sí, perdón, Javier. Perdóname, César, en el caso del modelo que tenemos en pantalla, la marquita va a tener que ir en el cuadradito que esté en blanco. Allí, por ejemplo, si quiero votar al candidato que está la foto allí en letra fucsia o rosa, no sé bien cuál es ahí, fucsia, podemos decir, en la marquita hay que hacerle en el cuadradito blanco, ¿verdad? Y en otro tramo, exacto, si hay otro candidato de otra, en cada tramito de eso. Ahí, continúa, César, por favor. Ahí lo importante es que el encabezado, que es probablemente la imagen más destacada con la cual se encuentre el votante en ese momento, va a ser el logo del partido, ¿sí? Logo o un escudo del partido. Inmediatamente al lado del logo o escudo del partido hay un casillero en blanco dentro del cual el elector tiene que hacer la marca y de esa forma estaría votando lo que se conoce como lista completa. Por ejemplo... perdóname, César, pero ahí también es importante porque este modelo es el que tomaron para empezar a discutir. Finalmente sacaron la opción de voto lista completa. Y no quedó, al menos es lo que es la información que yo tengo. No sé si es la misma que... No existe, exactamente, no existe ese casillero de lista completa en la opción nacional. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Existe, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, pero sí nosotros vamos a tener, porque esto sí es importante, es el logo del partido. Claro. ¿Sí? El logo del partido va a estar presente. Y debajo de ese logo del partido van a estar los nombres de los distintos candidatos, en este caso para diputados nacionales o para senadores, aquellas provincias que elijan senadores nacionales también. Y el que encabeza, el que encabeza la lista o la que encabeza la lista, ya sea de diputados o senadores, según corresponde la votación, llevará la fotografía como estábamos viendo allí. Así es. Hay una cuestión ahí importante, Javier, en este tema del juego de logos y fotografías. ¿Por qué? En primer lugar, cuando nosotros tenemos un sistema de emisión del sufragio en el cual la opción de casillero de lista completa no está, ahí no tenemos un fenómeno que se da muy común y que es parte de los sistemas electorales tradicionales, que es lo que se conoce como el efecto arrastre, ¿sí? Claro. La primera figura, o en este caso el logo del partido, el elector va, marca eso y eso arrastra hacia atrás a todos los candidatos. No, acá el elector va a tener que expresar a quién está votando para diputados y eventualmente a quién está votando para senadores. Hay una cuestión importante, muy importante acá. El sistema es muchísimo más sencillo de lo que parece. Es infinitamente más sencillo de lo que parece. La clave es en qué medida nosotros, los medios de comunicación, las universidades, los centros, pero sobre todo el Estado y el Gobierno Nacional, lleve adelante un ejercicio de educación cívica masiva en todo el país para que la totalidad de los electores comprendan todos los detalles importantes a tener en cuenta al momento de emitir su sufragio. ¿Por qué?
porque como va a tener que, por un lado, marcar a quienes vota para diputados y por otro lado a quienes vota para senadores, insisto, en aquellas provincias que renuevan senadores, puede suceder que el elector vaya, haga solamente la marca en el casillero de los diputados y se olvide de marcar a quienes vota a los senadores. Y tenga voto para un determinado partido en diputados y voto en blanco para la categoría senadores. Claro. Entonces, ahí también es importante que los ciudadanos marquen en todos los casilleros en los cuales hay categorías para elegir. Y lo que puede hacer en este caso es votar a diputados de un partido y a senadores de otro partido, o cuando lleguemos al caso de una elección presidencial, que vote a presidente de un partido y a diputados de otro partido y a senadores de otro partido, y pueda ir haciendo las marcas a lo largo de toda la boleta. Eso es una ventaja porque tiene toda la oferta electoral frente a sí, tiene la opción de combinar su voto, ¿sí? Votar en distintas categorías a distintos partidos políticos. Esto muchas veces se interpreta como una herramienta para favorecer y promover el control ciudadano y el funcionamiento de los mecanismos republicanos en los cuales yo puedo estar votando a un presidente, pero quiero que lo controlen y entonces voy a votar a diputados o a senadores de otros partidos para que no tenga mayorías aseguradas. Claro. El caso de Córdoba, por ejemplo, en estos momentos, la provincia de Córdoba, en la última elección, un porcentaje masivo o significativo al menos, lo suficiente como para alterar el resultado, eligió en la categoría Tribunal de Cuentas a la oposición. Y hoy por hoy el Tribunal de Cuentas, que era un organismo que históricamente estaba bajo el control del oficialismo, está en manos de la oposición. ¿Por qué? Porque este mecanismo de ir marcando exclusivamente los casilleros en los cuales el elector quiere votar, le permite votar a un partido de una manera más simple. En el anterior sistema también lo teníamos, pero ahora está más simplificado. Está todo en el mismo instrumento, es con una lapicera. Si el elector se equivoca, existe la posibilidad de que pida el reemplazo de la boleta y diga, por favor, denme una boleta nueva porque lo quiero reemplazar y quiero votar correctamente. Pero de nuevo, es muy importante, tenemos tiempo, hay que trabajarlo con tiempo, hay que explicar a la ciudadanía cómo funciona, hay que establecer mecanismos de simulación. Tenemos que tener ya, una vez que se oficialicen los detalles, la Dirección Nacional Electoral va a tener que sacar modelos de boletas para que todos estemos trabajando con lo mismo. Por esto mismo que decís, hay matices, no va a ser lo mismo que exactamente lo mismo que se utiliza o en Córdoba o en Santa Fe. Santa Fe, por ejemplo, tiene distintas boletas únicas para cada uno de los tramos que está eligiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, hay matices. La ventaja y el avance en este punto es simplifica el proceso de conteo. Contar los votos en un sistema de boleta única es mucho más sencillo. Esto sobre todo a los fines de las autoridades de mesa, que ese día tienen que muchas veces quedarse mucho tiempo después trabajando para contar, porque a veces cuando se eligen muchas categorías eso es muy complejo. Evita o desalienta prácticas como el robo de boletas, porque no se pueden robar las boletas únicas las va a tener el presidente de la mesa en su poder y va a entregar una a una a cada uno de los votantes una vez que se han identificado en la mesa, pasan a ya habrá que ver después cómo se instrumenta, pero ni siquiera hace falta una gran infraestructura, es simplemente una mesa con un pequeño biombo y detrás de eso el votante va, marca sus opciones, dobla la boleta y la deposita en la urna. Y eso es todo, no va a llevar más tiempo, ¿sí? A veces eso también son esas típicas cosas que a veces la gente piensa que como le va a llevar más tiempo y es muy complejo, no va a votar. No, nos tomemos el trabajo de explicar que esto es un mejor instrumento, que es más sencillo, que permite reflejar de manera más fielmente cuáles son las preferencias. Es muy importante que el diseño sea lo más claro posible, ¿sí? Para evitar confusiones. Y alentar a la ciudadanía a utilizarlo. Vamos a tener una ventaja y lo vamos a utilizar en una elección relativamente sencilla, Claro. Porque es una elección en la cual solamente se va a elegir, por ejemplo, el caso de la provincia de Córdoba, solamente va a renovar 9 diputados, la provincia de Entre Ríos va a renovar solamente 5 diputados, y otras, pero hay otras provincias que también eligen senadores. Hay provincias, y este es un inconveniente que tiene, este sí es un inconveniente que tiene la boleta única, y es no aparecen la totalidad de los nombres de los candidatos de cada partido. Claro. Por ejemplo, pensemos en la provincia de Buenos Aires, el año que viene va a renovar 35 diputados. No entra el nombre de los 35 diputados en la categoría de cada uno de los partidos. Es ahí cuando veíamos el nombre de las
de las columnas, veíamos las categorías. Ahí está. Muchas gracias por... Bien, está muy atento el operador grande, Alejandro. Exactamente. Sí. Bueno, en cada uno de los cuadros se puede ver un primer nombre resaltado en negrita y después 4, 5, 6 nombres que entran en ese cuadro. Cuando nosotros tengamos que elegir el año que viene diputados nacionales, vamos a tener, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de la provincia de Buenos Aires, que es la que mayor cantidad de diputados renueva, 35. No entran los 35 nombres ahí. Entonces, muy probablemente suceda algo parecido a lo que sucede en Córdoba, que también es un problema, y es que se pongan los primeros 5, 6 o 7 nombres. El resto de los nombres va a estar disponible en la puerta del cuarto oscuro o en la puerta de la escuela, en una cartulina así, ya es casi un afiche muy grande, en el que aparecen todos los nombres de todos los candidatos. Ahí también hay un ejercicio previo del ciudadano bueno, mire, si usted tiene ya una preferencia y más, bueno, lea la lista, vea más o menos quiénes son los nombres que están en el casillero 19, 20, 21, que no siempre son los más conocidos, no siempre son los más destacados. Claro. Entonces, ese es una pequeña falencia que tiene el sistema de la boleta única de papel. César, buen día, Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Bueno, realmente simple y claro como lo has ido explicando. Y bueno, dentro de lo que es los costos, pensaba, ¿no? Antes mencionábamos que el gobierno le daba a cada partido un monto específico para la impresión. En este caso, ¿considerás que se ahorra, ya que venimos viendo que el gobierno siempre en estos casos está queriendo ajustar al máximo los gastos y los costos? ¿Cómo sería en este caso? Sí, en el factor económico hay dos elementos ahí. Por un lado, ya no es un gasto que hace cada uno de los partidos por su cuenta con un financiamiento por parte del Estado. Es decir, el Estado le daba dinero a los partidos, cada uno de los partidos se encargaba de imprimir esas boletas, distribuir esas boletas y al mismo tiempo tener fiscales para controlar que si le faltaban esas boletas poder reemplazarlas. Eso era costoso en términos de dinero, no solamente para el Estado, sino también para los partidos. O sea, toda la logística de distribución y de fiscalización de boletas es un trabajo y un costo para los partidos que en una parte importante era solventado por el propio Estado. Eso ya no va a suceder, el Estado lo va a gastar por sí mismo. La cuestión de respecto de cuánto dinero se ahorra, no necesariamente sea un diferencial o sea un monto muy grande, porque lo va a imprimir, en vez de tercerizar en los partidos políticos, lo va a imprimir el propio Estado. El Estado lo imprime, lo distribuye, es un costo en papel menor, pero tampoco es significativo. Un operativo electoral es bastante grande, tiene muchos componentes que implican erogaciones de dinero, y en última instancia, como acabamos de decir, es uno de los momentos más importantes del funcionamiento del sistema democrático, con lo cual tampoco deberíamos aplicar estrictamente la regla del ahorro si es que estamos haciendo un sistema electoral y un proceso electoral de calidad. Bienvenido sea el ahorro, pero tampoco debería ser la premisa máxima de hacer las elecciones más baratas posibles, ¿sí? Las elecciones más baratas posibles son las que no se hacen, y son precisamente las peores para un sistema democrático. Así que sí, es bueno, ahorremos, fantástico, incluso menor gasto de papel, menor impacto en el ambiente, etcétera. Pero tampoco debería ser la premisa máxima, pero sí, es un efecto complementario de esta reforma. Perdón, Cristian, voy con otra pregunta. Cristian tiene un montón de cosas ahí que quiere preguntar, pero tiene que ver con esto. Nosotros hacíamos referencia, César, respecto de esto último que estaba señalando, que el problema aquí no era tanto lo que se gastaba para la impresión, sino lo que algunos partidos solían hacer con lo que el Estado les enviaba de dinero para supuestamente, no supuestamente, o sea, era para la impresión de boletas. Claro, algunos partidos no imprimían todas las boletas, imprimían menos, y lo que les sobraba el dinero lo usaban para otra cosa. Y no daban muchas explicaciones sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que esto obliga a una mayor transparencia en la administración de los partidos políticos, que me parece que en este estado de cosas también es muy necesario. Sí, y te sumo un solo elemento ahí adicional, Javier, en ese tema.
el Congreso de la Nación acaba de hacer una reforma al Código Electoral. Hubiese sido muy destacable, valorable y aprovechar la oportunidad para también avanzar en una reforma en relación a los mecanismos de financiamiento de los partidos. ¿Sí? Porque ahí, como decís vos, este tema acerca de la impresión de las boletas es casi que diría que es una vivada de los partidos chicos que reciben plata para imprimir 40 millones de votos, porque potencialmente pueden ser votados por la totalidad del electorado, e incluso tienen que tener un extra para reemplazar robos y demás. Y no lo hacían, evidentemente, porque primero porque sabían que no lo necesitaban, y segundo, porque utilizaban eso para desviar los fondos para otras cosas, o para financiar su propia campaña o para lo que quisieran, ¿sí? Y de hecho recuerdo que el año pasado lo mencionamos como un tema y lo charlamos. Pero hay otros aspectos del financiamiento de los partidos que son importantes, son cuestiones importantes en las campañas y que también están regulados por el Código Electoral y que en este caso no se abordaron y que hubiese sido una buena oportunidad para hacerlo. Ahí está, Cristian. Por aquí yo me preguntaba, ¿no? Varias cositas. Primero, en torno a la necesidad de poder llevar adelante este cambio en el mecanismo. El diputado por Unión por la Patria, Castaneto, decía, tenemos un sistema de hace 40 años electoral y no ha habido denuncias de fraude. Uno se pregunta, ¿es necesario que haya denuncias de fraude para cambiar el mecanismo, el sistema electoral? Ese es un punto. A ver, el sistema argentino, el sistema electoral argentino funciona muy bien. No hemos tenido en elecciones nacionales situaciones de fraude que hayan impugnado a las autoridades electas, incluso con márgenes de resultados muy cerrados. No nos olvidemos, la elección, por ejemplo, el balotaje entre Macri y Schiss se resolvió por apenas 2 puntos, en una elección muy cerrada, y el sistema sobrevivió a esa prueba de estrés, digamos, ¿sí? Ahora, independientemente de que nosotros tengamos situaciones críticas de fraudes o de denuncias y demás, si nos encontramos con la posibilidad de mejorar el sistema electoral, tenemos instrumentos validados y ratificados que existen y que permiten que las elecciones sean mejores y que el mecanismo de funcionamiento de las elecciones funcionen, aprovechemos, avancemos en eso, ¿sí? Sobre todo porque esto es una cuestión, esto es muy importante. La experiencia de la boleta única fue innovador y fue de vanguardia y era una suerte de experimento, entre comillas, en Argentina cuando Córdoba lo implementó por primera vez, luego de lo que habían sido las elecciones 2007, ¿sí? Y se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2011. Luego de una reforma electoral, sí, luego de una situación de unas elecciones bastante cuestionadas por el procedimiento en general. Y Córdoba avanzó y consolidó, tiene algunas deudas, su sistema, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión que mencionaba acerca del famoso casillero de vuelta única y dónde se ubican las fotos y demás, pero ese experimento se validó, se confirmó y se consolidó que el sistema de boleta única es un buen sistema, al punto de que otras provincias empezaron a implementarlo también. Lo hizo Santa Fe, lo ha hecho Mendoza. Entonces, tiene sentido que, independientemente de que nosotros tengamos una denuncia de fraude o no, o hayamos tenido una impugnación de las elecciones, avancemos en un sistema que es mejor aún todavía del que ya tenemos. Bien, en base a estas características que vos dabas, lo más fiel, seguro, confiable y auditable, ¿no? Algunas de las características que mencionaste al principio. Por aquí, algunos mensajes de la gente que pregunta, ¿el hecho de que la BUP tenga o no el casillero de lista completa, aporta valor a la democracia? A ver, si nosotros tuviéramos que hacer una lectura detallada, la idea de tener el casillero de lista completa va a depender en gran medida respecto de cómo esté diseñada la boleta. Es no solamente si tiene ese casillero o no, sino además cómo está diseñada la boleta, ¿sí? En la preferencia, ¿sí? Y a los fines de
evitar cualquier tipo de suspicacias que después entren en algunas reglamentaciones que terminan siendo ya no por vía legislativa, sino por vía de algunas disposiciones del proceso electoral y demás. Que no exista el casillero de lista completa es preferible. Que lo tenga, si lo tiene, bueno, que esté bien diseñado y que no preste a confusiones como sucede, y esto lo hemos señalado muchas veces. El casillero de lista completa en la provincia de Córdoba se pone al lado de la foto del candidato a gobernador de cada uno de los partidos. Entonces, estamos nuevamente generando una distorsión entre la intención del elector que puede querer votar a una determinada persona como candidato a gobernador y a otro partido para legisladores, por ejemplo. Si esa persona votó y marcó el casillero de lista completa al lado de la foto del candidato a gobernador y luego marcó en la categoría de legisladores a otro partido, el tramo de legisladores se considera que hubo doble voto y en consecuencia en ese tramo el voto se anula. Eso ha sucedido, sobre todo en las primeras ediciones de las elecciones cordobesas, cuando todavía no estábamos muy entrenados en este sistema. Luego, esto también es otra cosa, ¿no? Los ciudadanos aprenden. Entonces, incluso cuando se intentan hacer esos mecanismos distorsivos, la distorsión, incluso en algunos casos intencionada, puede durar una elección. A la siguiente la ciudadanía se entiende, lo entiende, está advertida, aprende a utilizar la herramienta, ¿sí? En estos casos, bienvenido sea que la boleta única nacional no tenga el casillero de lista completa, sobre todo para esta primera elección en la cual no va a haber un gran conocimiento por parte de la ciudad o no van a estar muy familiarizados con su uso. César, más mensajes que llegan. María Graciela pregunta si puede ocurrir, siendo el gobierno el que hace la impresión de las boletas, que no coloque los candidatos opositores de listas opositoras. No existe ni idea de que eso suceda. La boleta única le llega al presidente de mesa. El presidente de mesa va a recibir una especie de bloc grande. Supongamos que estamos hablando de una mesa de 250 votos, ¿sí? Bueno, el presidente va a recibir un bloc con un poco más, probablemente 350 boletas numeradas. Ahí va a haber un troquel numerado, pero la boleta en sí misma no tiene ningún tipo de identificación, no se puede identificar la boleta con el elector. El presidente le va a entregar la boleta única y es el presidente el único que manipula el instrumento de votación. Las únicas dos personas que van a tocar esa boleta única es el presidente de la mesa y el votante, ¿sí? Los fiscales van a estar, ayudan a verificar la identidad del votante, etcétera, pero nadie toca esa boleta única. Claro. Y esa boleta es la que recibe el presidente desde la Junta Electoral. Y lo va a recibir ese día al inicio del comicio junto con la urna. Para los que en algún momento han tenido la experiencia de ser presidentes, viene todo en una gran bolsa, viene la urna, adentro de la urna van a venir las boletas, el padrón y todos los instrumentos que se utilizan ese día durante la elección. Y el presidente entrega la boleta y en esa boleta es la boleta que viene impresa desde la justicia electoral, así que no hay forma de que el gobierno manipule el listado de candidatos que hay adentro. Eso es lo que está oficializado en la justicia. Ese punto que dijiste al último, César, me parece que apuntaba la oyente, acerca de quién diseña y con qué criterios la boleta. Claro, no lo hace el Poder Ejecutivo Nacional, lo hace la Justicia Electoral, que es otro poder, porque pertenece al Poder Judicial, y por lo tanto no es que, suponiendo en este caso con el actual gobierno, no es que Milei se va a poner, no, voy a poner solo mis candidatos y no los otros, ¿no? Es la justicia electoral la que hace conforme a la reglamentación que se disponga. Entonces, bueno, hay por supuesto allí un criterio de justicia extra político, si se quiere. En esto también pensaba la igualdad de oportunidades que se dan para todos los partidos, porque no va a estar faltando boleta de una o de otro partido, porque van a estar todos en la misma, ¿no? Exacto, eso es muy importante.
digamos, el mecanismo a través del cual uno podía encontrarse con que su preferencia no estaba era lo que mencionábamos antes de el robo de las boletas, y entonces uno llegaba, no estaba la boleta, y bueno, o había, ya lo sabemos, también a veces algunas se pegaban boletas una con las otras, entonces el ciudadano a veces si estaba un poco distraído agarraba y estaba metiendo dos boletas de partidos distintos, a veces se confundían los colores, había un montón de mañas, lo digamos en criollo, picardías, para tratar de distorsionar la voluntad. Ahora bien, entendamos una cosa, incluso esos mecanismos, en el volumen de una elección nacional, son absolutamente marginales. Por eso decimos que las elecciones argentinas, claro, incluso con el sistema de boleta partidaria tradicional, o lo que llamamos boleta sábana, son elecciones que funcionan, ¿sí? ¿Dónde tenemos algunos problemas? Y bueno, tenemos problemas con algunos sistemas electorales, por ejemplo, lo hemos visto, lo hemos observado el año pasado. Recuerdo un día que tuvimos una conversación ahí después de una elección de pasos con sistemas de ley de lemas, en los cuales había una infinidad de sublemas y partidos. Bueno, esos son dinámicas muy propias de elecciones provinciales o municipales, en los cuales tienen otros códigos electorales diferentes del Código Electoral Nacional que habilita, por ejemplo, esta idea de sistemas de ley de lemas o sistemas de colectoras, varias listas con candidatos a diputados o legisladores diferentes, pero con una misma cabeza como candidato a presidente o gobernador o intendente. Bueno, eso a nivel nacional ya no existe, y menos aún ahora con este sistema de la boleta única, en el cual va a haber un único candidato a presidente. Bueno, ahí hay un tema, y es qué va a suceder. Vos arrancaste, Javier, la presentación del tema diciendo, esto lo vamos a usar en agosto del año que viene. Eso es bajo el supuesto de que nosotros el año que viene tengamos elecciones PASO. Claro. Que también es un tema en el cual el gobierno ha expresado alguna intención o algún interés de eliminar las PASO, de que no haya más elecciones primarias. ¿Por qué es importante el tema de las PASO con la boleta única? Porque en una elección PASO hay muchas más alternativas, ¿sí? Nosotros podemos tener hasta en la interna de un partido, ¿sí?, la primaria de un partido, en el cual tengamos dentro de un mismo partido varios candidatos a presidente, o en este caso incluso lo vamos a tener. Es interesante después, bueno, deberíamos buscar, ya seguramente con más tiempo y con mejores definiciones, sobre todo de las autoridades electorales a nivel nacional, cuando esta ley se reglamenta y demás, un modelo más fiel de con lo que se va a encontrar el elector el año que viene, claro, cuando vaya a la elección. ¿Por qué? Porque nosotros ahí teníamos, en la imagen que mostraban recién, las columnas separadas por colores claramente diferenciables. Ahora, supongamos, utilicemos los colores tradicionales del celeste para lo que sería el peronismo, Unión por la Patria, lo que fuese, el amarillo para el PRO, Cambiemos, etcétera, y el lila para la libertad avanza. Pongamos un esquema muy simplificado de candidatos. Si hay primarias en la lista de candidatos a diputados nacionales del PRO, vamos a tener varias columnas amarillas. Claro. Porque todos se referencian con el partido principal, el PRO, o Cambiemos, o como se vaya a llamar esa coalición en las elecciones siguientes, pero va a haber distintos precandidatos en el tramo de diputados, por ejemplo. Entonces, también está esa cuestión. La cuestión de que vamos a tener una boleta, en principio, más grande para las PASO y bastante más grande para las PASO presidenciales, ¿sí? Sabemos que ahí también se amplía mucho la oferta electoral en las elecciones en las cuales también se elige presidente. Entonces, son varios detalles que vamos a tener que ir viendo con tiempo. Yo creo que el primer paso es un primer paso positivo, boleta única, no tenemos casillero de lista completa, lo hemos hecho con tiempo, esto también es muy importante, lo hemos hecho un año antes de las elecciones, ¿sí? Ahora
las autoridades, la justicia electoral, el Ministerio del Interior, bueno, ya no tenemos Ministerio del Interior, ahora depende de la jefatura de gabinete, Sí. Que es quien se encarga de la organización logística de las elecciones, ¿sí? Hay que ahí activar ese vínculo entre el Ministerio o la Secretaría del Interior ahora y la justicia electoral para empezar a organizar con tiempo, para reglamentar con tiempo esta ley, que quede claro cómo va a ser los diseños posibles de cada una de estos tipos de boletas, y hagamos la capacitación, hagamos el ejercicio de educación cívica, iremos algún día ahí al canal, pondremos un afiche grande sobre la pared y empezaremos a explicar cómo se puede elegir. Esas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Y cuando no las hace el gobierno, es parte de la responsabilidad de los comunicadores sociales, ¿sí? En un ejercicio de comunicación social, de hacer eso, y yo creo que va a haber que hacerlo y va a ser muy útil para adoptar este sistema. Lo vamos a hacer, César, seguramente aquí porque va a ser muy, muy necesario, pero ahí está. Bueno, boleta única, papel, un nuevo instrumento de votación. Te agradecemos toda la información compartida y se viene el año que viene que te vamos a tener seguido por acá, ¿eh? Otra vez. Un abrazo. Arranca de nuevo la temporada electoral. Dale. Un abrazo grande, Gracias. César. Gracias. Gracias, Saludos, César. muy bien. Gracias. César Murúa, politólogo, docente, investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, siempre oportuno conversar con César. Tenemos un nuevo instrumento, ojalá que lo aprovechemos, ¿no? Para hacer entre todos, porque la construcción de la patria, siempre lo decimos, es entre todos. Más allá de los posicionamientos ideológicos, el objetivo es engrandecer al país, a la nación, a la patria. Sí, Cristian. Me quedaba simplemente con esto, que puede ser una pregunta que le hagamos cuando vuelva, y también que nos podemos hacer nosotros, ¿qué actitudes previas a todo esto debemos tener como votantes? Porque podemos llegar a decir, bueno, pero esto no funciona. Y claro, no funciona si no lo sabemos aplicar, si no lo sabemos instrumentalizar concretamente. Así que yo también me sumo a este deseo de utilizar este instrumento nuevo. Algo dijo de la educación cívica masiva, dijo recién César, que será muy importante entonces también hacerlo aquí en este espacio.